Buenas noches. Pocos sentimientos habrán generado más literatura que la emoción de la cual vamos a hablar esta noche. Una emoción conflictiva a la cual se enfrentan la mayor parte de los seres humanos, un estado de ánimo que con más o menos intensidad pues todos hemos experimentado alguna vez. En nuestra cultura, los celos han sido los protagonistas de novelas, comedias, sainetes y, por supuesto, dramas. Y en nuestro país, mientras que Cervantes publicaba la famosa novela ejemplar El celoso extremeño, Shakespeare ponía en pie la historia del crimen pasional más célebre jamás escrito, Otelo. Put out the light, and then put out the light. If I quench thee, thou flaming minister, I can again thy former light restore, should I repent me. But once put out thy light, thou cunningst pattern of excelling nature, I know not where is that Promethean heat that can thy former light relume. Othello, Hi, Desdemona. will you come to bed, my lord? Have you prayed tonight, Desdemona? my lord. If you bethink yourself of any crime unreconciled is yet to heaven and grace, solicit for it straight. Alas, my lord, what do you mean by that? Well, do it and be brave. I would not kill thy unprepared spirit. No, heaven forfend. That handkerchief, which I so loved and gave thee, thou gavest to Cassio. No, by my life and soul! Send for the man and ask him! Sweet soul, take heed of perjury. Thou art on thy deathbed. Lord have mercy. I say amen. You have mercy, too. I never did love Cassio in my life. I saw the handkerchief. He found it then. I never gave it him. Send for him hither. Let him confess the truth. He hath confessed What, my lord? that he hath used thee. Unlawfully. Aye. He will not say so. No, his mouth is stopped. Honest Iago hath ta'en order for it. What, is he dead? Had all his hairs been lives, my great revenge had stomach for them all. What? Strumpet! Wait thou for it to my face! Banish me, my lord, but kill me not. No, Strumpet! Kill me tomorrow. Let me live tonight. It is too late. De la misma forma que Shakespeare hace que Otelo estrangule a Desdémona por culpa de los celos, muchísimos crímenes pasionales han sido inducidos por lo que Calderón de la Barca llamaba el mayor de los monstruos, los celos. Pero a pesar de las tragedias, desde siempre hemos considerado que los celos son un ingrediente necesario, la sal y la pimienta del amor, de la pasión. Hay un proverbio turco que dice: no hay rosa sin espina ni amor sin celos. Pero, ¿qué ocurre en nuestro país? ¿Es verdad que los españoles somos celosos? ¿Es verdad que necesitamos ese ingrediente para sentir amor, para mantenerlo, para sentir pasión? Pues la respuesta la hemos buscado en la calle y hemos preguntado: ¿sufre usted de celos? Pues yo qué sé, si ella se va con otro, pues yo me voy con otra, sí está claro, ¿no? Yo celos, pues no. Yo es que no tengo celos, no soy nada celosa, pienso que los celos es una cosa como infundada, no sé.
Pues francamente, yo no soy celoso, ¿eh? No, no soy celoso, es la pura verdad. Son celosos conmigo, yo creo. Pero yo no lo soy. Bueno, soy algo, pero no mucho, sino pues poniendo cara larga. No, no soy celosa, no. Yo celosa, pues muy poquito soy. En absoluto, además no he tenido motivos y además me divierte que el marido mire para las chicas, además pone caritas así para decirme, me estoy fijando, ay, bueno. No soy celosa, no puedo manifestarlos. Los míos no los manifiesto porque no soy celosa. No he sido nunca celoso. Bueno, pues yo de momento no tengo celos. No, yo no tengo celos. Yo celo, la verdad es que no soy celoso, ¿eh? Ah, no, yo no tengo celos, no señor, que quiere llevárselo que se lo lleve. A mí que me dejen el sueldo, que yo le mando las pastillas de la enfermedad porque ya es de la tercera edad, y el que quiere llevarlo que lo lleve. Como ven, los españoles no se reconocen, no nos reconocemos celosos, pero les rogaría que recuerden esta contestación: yo no soy celoso, yo no he sentido nunca los celos, el celoso es el otro, hasta dentro de unos momentos que les ofreceremos otra encuesta donde las respuestas que encontramos han sido completamente diferentes cuando la pregunta ha sido mucho más concreta. Porque hay muchos tipos de celos. Hay celos reactivos, es decir, el que tiene o los que tienen cualquier hombre o mujer cuando deja de ser el objeto de atención, de amor, debido a la infidelidad o que la otra persona tiene relaciones con otra mujer u otro hombre, que se reconocen como celos normales. Hay celos, sin embargo, también anticipatorios, es decir, que la persona antes de que ocurra nada se anticipa y trata de atajar, trata de prevenir una posible infidelidad. Pues es esa señora que espera obsesivamente y mira el reloj cada tarde, la hora a la que llega su marido, de dónde llega, le interroga hasta el punto de revisar sus bolsillos, etc. Y también ocurre que hay hombres que controlan al máximo la ropa que se supone es provocativa en su mujer y le prohíben, por ejemplo, utilizar faldas. Hay celos también que pasan el límite de lo que se considera normal. Celos que ya tienen un componente absolutamente irracional, absolutamente ilógico y que constituye un grave problema psicopatológico que tiene que ser objeto de tratamiento. Por tanto, los celos son de muy diversas clases, tienen diferentes raíces, diferentes causas, y lo que hay que tener en cuenta es que la persona que tiene esos celos sufre, por supuesto, pues una gran angustia, una gran ansiedad, en ocasiones, desesperación, pero también lo sufre la persona sobre la que proyecta tales celos, es decir, sobre el hombre o la mujer que está absolutamente controlado, espiado. Pues ese es el caso de la persona con la cual vamos a hablar ahora, Purificación Díaz. Buenas noches, Purificación. Hola, buenas noches. Me van a permitir ustedes, y también Purificación, que les lea una pequeña ficha para que tengamos el marco idóneo, si le parece, para hacerle la entrevista. Purificación tiene ahora 35 años y es catalana. Se casó cuando tenía 20 años y se separó, se tuvo que separar 4 años después, cuando su hijo contaba únicamente 6 meses de edad. De novios, cuando ya eran novios, Purificación observó que su futuro marido ya era celoso, pero creyó que con el tiempo cambiaría. Tras su matrimonio vio cómo los celos iban incrementándose día a día y su marido comenzó a subirle los escotes hasta que le prohibió ir con algo que no fuera un escote absolutamente cerrado. Le tenía absolutamente prohibido también pintarse, usar falda por encima de la rodilla, aunque antes ella me ha corregido y me ha dicho que le tenía absolutamente prohibido utilizar falda, ¿no? Cualquier tipo de falda. Y también ver a su madre, aunque fuera 10 minutos. Sí, sí, me tenía controlado el tiempo. Hablar con los compañeros también del trabajo, ¿no? La controlaba el tiempo que tardaba del trabajo a casa y él iba a esperarla al metro. Si sufría algún retraso, según sus palabras, me montaba una bronca. Y esta bronca terminaba en zarandeos y empujones. Un día Purificación se asustó cuando su marido la zarandeó y tenía el bebé en los brazos, ¿no? Y esto fue el impulso que le llevó a separarse. También el marido de Purificación tenía celos de los libros que leía y se los quería quemar porque no soportaba que usted tuviera más cultura que él. Sí, incluso también practicaba pintura, también me obligó a deshacerme de todas, del caballete y de todo. Ahora hablamos de ello. A los 4 años de casada, Purificación se separó porque la convivencia era completamente imposible.
A mí me gustaría comenzar, y seguramente que a ustedes les interesará saber, si Purificación sabía cómo era esta emoción de intensa en su futuro marido. Es decir, ¿hubo celos antes de casarse? Los hubo, pero ni muchísimo menos lo intensos que fueron después. De todas formas, yo tenía un poco la conciencia de que, bueno, cuando me hablaba de la ropa, parece una nimiedad ahora, ¿no? Y en aquel momento pensaba, bueno, antes que una blusa, por ejemplo, pues está la persona a la que quiero, ¿no? ¿Qué más da? Pero es que cada vez fue la cosa en aumento y llega un momento. Eso ocurría que... ya casada. No, incluso de antes. De novios. Es decir, ¿cuándo comienza esa historia de celos que realmente le hace sentir a usted ahogada? Empieza en el matrimonio. ¿Nos podría comentar cómo comenzó? Bueno, él y yo nos conocimos cuando él estaba haciendo el servicio militar, entonces cuando se licenció, nada más llegar a casa ya empezó a meterse con mi forma de vestir, que era de lo más normal, o sea, no es que fuese exagerada ni muchísimo menos. Entonces también me conoció yendo pintada, empezó a prohibirme que me pintase porque según él yo me pintaba para gustar a los demás, no podía concebir de que fuese para estar yo mejor o incluso para gustarle a él. Y bueno, cada vez la cosa fue en aumento, entonces empezó a controlarme si hablaba con los compañeros, que anteriormente no había puesto problemas. ¿Usted trabajó siempre de novia y luego casada? Siempre. Luego con mi madre también, mientras él estuvo viniendo de novios que venía a casa no había problema, pero ya en el momento que me casé empezó a controlarme si iba a su casa, como vivía en la escalera de al lado, pues no podía estar más de 10 minutos. Su marido tenía celos de su madre, tenía celos de sus compañeros de trabajo y seguramente que a los telespectadores les habrá llamado la atención que también tenía celos de los libros. Sí, sí. ¿Y usted a qué achaca eso? Porque bueno, que tenga celos a lo mejor de sus compañeros de trabajo, uno se lo puede imaginar, a lo mejor considera que usted era muy atractiva y que podía empezar una relación con otra persona, pero ¿de los libros? Yo pienso que principalmente era un complejo de inferioridad. Era una persona sin demasiados estudios, entonces no es que yo tampoco los tenga, pero he sido una persona que siempre me ha gustado cultivarme un poquito. Entonces él se veía que no estaba al nivel. ¿Y alguna vez se sintió acosada, espiada por su marido? Sí, mucho. Me sentí acosada hasta el punto de que ya cuando estaba embarazada de 5 meses intenté suicidarme. ¿Usted? Sí, sí, porque o sea, estaba agobiada, incluso si iba a las fiestas del barrio siempre terminábamos mal. Llegaba el fin de semana y principalmente cuando llegaba los viernes ya sabía que íbamos a tener bronca. O sea, si entre semanas se aguantaba, el fin de semana ya era terrible. Es decir, que el maltrato físico, ¿hasta dónde llegó? Bueno, él realmente decía que no me pegaba porque no me daba puñetazos, pero cogerme por el cuello hasta el punto de clavarme, una vez que llevaba un collar de cristalitos de roca, empujarme, tirarme contra los muebles. ¿Insultarla? Sí, por ejemplo. También, sí. ¿Por ejemplo? Bueno, ¿qué le decía? Ahora no recuerdo exactamente, hace 11 años, pero bueno, y incluso siempre terminaba obligándome a hacer el amor. Eso ocurría, es decir, su marido la maltrataba físicamente y la vejaba y la insultaba únicamente como consecuencia de los celos, es decir, su marido normalmente era pues un marido agradable, una persona con la cual... Fuera de casa todo el mundo lo tenía por una persona fabulosa, nadie lo creía cuando después de la separación se comentó, nadie lo creía lo que había dentro de casa. A mí me ha llamado la atención lo que me ha contestado a la anterior pregunta. Si su marido la maltrataba, si un marido la insultaba y luego la obligaba a hacer el amor, ¿cómo usted accedía a ello? Yo pensaba que me había casado para toda la vida, que bueno, era una consecuencia del matrimonio, un poco lo que decía antes, si quieres a esta persona has de pasar por todo, y bueno, no veía salida hasta el día que realmente cuando empecé a darme cuenta fue cuando tuve a mi hijo y me di cuenta de que con meses estaba asustado. Es decir, ¿podemos hablar de una violación dentro del matrimonio? Cuando, es decir, usted no sentía nada, usted no quería tener relaciones sexuales, me imagino. Sí. ¿O sí? Sí, quizá no una violación en el aspecto fuerte que se ve en las películas, quizá, pero sí. ¿Usted cómo reaccionaba ante esas manifestaciones de celos? Es decir, usted en un principio acaba de decir que lo consideraba o lo interpretaba como algo que iba con el matrimonio, ¿no? Pero, y me imagino que usted hablaría con gente, lo denunciaría o simplemente se quedaba callada y accedía y soportaba esos... Sí, en un principio la reacción más bien era quedarme callada y ni mi madre lo supo siquiera hasta que me separé.
En el momento que sí me maltrató teniendo a mi hijo que le estaba dando el biberón, ahí sí que mi reacción fue irme a la comisaría y denunciarlo. Lo que ocurre es que la denuncia no llegó a prosperar porque salí corriendo, no llevaba documento de identidad, me había dejado al niño con él y estaba con miedo, entonces no llegué a... Y me permite, y luego le hago otra pregunta, pero me permite que haga un comentario. Me ha llamado también la atención, es decir, usted nunca se negó a hacer el amor con su marido después de esas humillaciones y de esos ataques, porque una de las formas de reaccionar, y que se deben reaccionar ante una humillación o un ataque, aunque fuera de celos por parte del marido, es negarse y buscar una ayuda ajena, no acceder día tras otro a ese tipo, porque va más, como usted bien sabe. Es decir, si uno accede una vez, la segunda vez todavía es más fuerte y la cuarta es muchísimo más fuerte. Bueno, quizá yo era de las personas que pasaron un poquito de la tutela de la madre a la tutela del marido. Entonces, no me negué porque pensaba que era lo que debía de pasar. Simplemente lo hacía como débito. Sí. Como débito carnal, podríamos llamarlo así, Exacto. ¿no? Bien, ¿en algún momento pensó que eso no era normal? Bueno, sí. Es decir, me va a permitir, me imagino, usted se casó con un señor que empezó a reaccionar de una forma ilógica, a modificar su forma de vestir, a controlarla, a espiarla, a sentirse tan acosada que hasta llega a pensar en el suicidio. Es decir, ¿no pensó en algún momento que su marido podía estar, tener algún trastorno? Sí, sabía que la conducta que llevaban no era normal porque conocía otros matrimonios que no se comportaban así, ni muchísimo menos. No pensé que fuese una conducta de loco, digamos, pero me daba cuenta de que algo había que no marchaba bien. ¿Y fue consciente de repente el día que su marido la zarandeó con el bebé encima? Más que consciente fue lo que me dio valor. O sea, consciente ya lo era, pero pensaba que debía de aguantar. Pero en aquel momento me di cuenta de que si yo debía de aguantar, mi hijo no. Quizá esto empezó pues un poquito ya cuando hice el intento de suicidio, porque en aquel momento, pues cuando estuve a punto de hacerlo, pensé, bueno, yo estoy embarazada de 5 meses, ¿quién vale más, yo y mi hijo o él? Y pensé, realmente, si alguien quiere suicidarse, que lo haga él. Es decir, que usted no lo intentó, lo pensó, pero no lo intentó. No, estuve a punto, o sea, di el gas y abrí el horno y mi intención era suicidarme con gas. ¿Y su marido fue consciente de que, o fue alguna vez consciente de que sus celos no eran normales? Yo pienso que él lo veía como una cosa normal. Sé que él ahora tiene una pareja y que la pareja pues le consiente todo lo que a mí no me ha consentido. No sé por qué razón. ¿No es celoso con la otra pareja? Parece que no, pero conmigo lo fue. ¿Usted cree que su separación entonces fue inevitable? Sí. ¿Y cómo tomó su marido? La última pregunta, la separación. Bueno, de una forma muy normal, no se lo creía, es decir, lo asumió de una forma normal, no me puso pegas, pero incluso en el momento que bajábamos de firmar del notario, me dijo que no creía que iba a ser capaz de hacerlo. O sea, no que no hubiese motivo para no separarme, eso tampoco me lo dijo en ningún momento, pero que yo no iba a ser capaz de hacerlo. Fue capaz. Sí. Y está mejor. Me gustaría añadir una cosa, sí. Doctora. Bueno, yo pertenezco a la Asociación Mixta de Separados de Cataluña, entonces me gustaría que las mujeres que están pasando por todo esto tengan en cuenta de que las asociaciones nos ayudan a desarrollarnos, todo aquello que nos cuesta de sacar anteriormente. Expresar. Sí, nos ayuda a desarrollarnos como personas. Y repita usted su asociación. Asociación Mixta de Separados de Cataluña. De separados y separadas. Sí, es de mixta. Cataluña. Pues ya lo escuchan ustedes, por supuesto, no solamente la asociación que nos recomienda y que ha ayudado tanto a Purificación Díaz, sino otras asociaciones de las cuales hablaremos en nuestro programa pueden ser de ayuda a personas que sufren los celos o que realmente son el objeto del sufrimiento de los celos. Muchísimas gracias, Purificación, por estar esta noche en Luz Roja. Y una de las consecuencias que ha apuntado en algún momento Purificación ha sido la violencia física, que se intensifica soberanamente cuando se ingiere alcohol, por supuesto. Y en el cine, la mayor parte de las bofetadas que se han propinado han sido como consecuencia de los celos. Y no con ánimo de frivolizar, por supuesto, sino únicamente con la intención de provocar una sonrisa en ustedes hoy en el programa
sobre los celos, hemos decidido ofrecerles un montaje que nosotros hemos denominado Los celos y sus consecuencias. Que eres como todas, que buscan lo que todas. Que eres como todas, que buscan lo que todas. Que eres como todas, que buscan lo que todas. Con esto no se olvidará en toda su vida. ¡Dime! Tus muchas mentiras. ¡Ay! ¡Calla! ¿Que este pregonado puede ser tu felicidad? Que al poderoso Johnny Farr le engañaron. Que se casó con un... Evidentemente, las bofetadas no son una solución ni en el cine ni en la vida real, pero lo que sí es verdad es que esas bofetadas se pueden llegar a convertir en una vida absolutamente insoportable. Esas bofetadas pueden llegar a un momento que se conviertan en situaciones absolutamente irracionales como las que vamos a analizar a lo largo de este programa. Hasta tal punto que, por ejemplo, uno de los casos que al final no accedió a estar con nosotros esta noche era el de una mujer al que su marido le obligó a hacer la prueba de paternidad de su hijo, y cuando ella la había realizado, la acusó de haber tenido relaciones sexuales con una persona de laboratorio para que cambiase los datos. Es decir, los celos puede llegar a un momento en que sean irrefutables a cualquier argumentación lógica y no haya ningún tipo de explicación comprensible. Los celos pueden provocar, por supuesto, situaciones de problemáticas muy graves dentro de la convivencia de la pareja, también depresiones y también ansiedades. Aquí, y dentro de un momento, vamos a tener a alguien no que ha sufrido de los celos, sino que es celoso y sufre con ellos, hasta tal punto que ese alguien ha anulado completamente en un momento de su vida su voluntad. Gerardo García se casó a los 20 años. Sus celos irracionales y obsesivos los sintió solo por el pasado de la que fue su esposa, así como del pasado de cualquier mujer por la que se interesa. Confiesa sentir una extraña posesión. Dentro de un instante, escucharemos su testimonio. Seguimos en Luz Roja hablando de los celos y quizá haya llegado el momento de preguntarnos si los hombres y las mujeres sufrimos exactamente igual los celos. Pues básicamente sí. Lo que pasa es que los hombres tienen y las mujeres tienen formas diferentes de manifestarlos. Los hombres suelen manifestarlos de una forma más violenta y sin embargo las mujeres suelen caer en depresiones. Aquí está con nosotros esta noche una persona en la que su personalidad se vio muy afectada debido al fantasma de los celos. Buenas noches, Gerardo Díaz. Hola, buenas noches. Gerardo es un señor que, viendo nuestro programa, se le ocurrió escribirnos una carta y consultarnos su problema. Como lo pueden hacer cualquiera de ustedes, por supuesto, le rogamos que pongan su número de teléfono para que nuestro equipo se ponga en contacto con ustedes. Y de hecho, muchas de las preguntas que ustedes escuchan al final del programa
Todas ellas corresponden, por supuesto, a cartas, pero algunas de ellas, debido a que la persona que lo escribe es muy tímida y teme ser reconocida, nos ruega que alguien lea sus preguntas. Pues bien, Gerardo escribió, nos comentó su grave problema de celos, hablamos con él y no solamente nos pidió una consulta, sino que accedió aquí a venir al programa y a exponerlo abiertamente en el plató. Si me va a permitir, Gerardo García, les voy a leer una pequeña ficha sobre su caso. Se casó a los 21 años, 6 meses después de conocer a una chica, porque ésta se había quedado embarazada. Siempre había sido celoso, pero a raíz de su matrimonio se incrementaron estos celos. Sin embargo, meses después, cuando Gerardo dejó de sentir interés por su pareja, los celos desaparecieron y hoy en día, 6 años después de la separación, se llevan perfectamente bien. Sí, muy bien. Cuando siente interés por una mujer, le invaden unos celos irracionales y obsesivos acerca de su pasado. Hurga en sus relaciones anteriores y quiere conocer los detalles más íntimos, pero cree que nunca le dicen la verdad completa. Correcto. Hay momentos que pierde la lucidez. Sí. En 2 ocasiones agredió a la persona amada y después estuvo una semana con temblores, por lo que decidió pedir ayuda a un psiquiatra. Según sus propias palabras, hay ocasiones en las que se siente completamente como poseído. Sí, diría que sí. ¿Por qué? Porque no soy yo, o sea, son 5 o 10 minutos en realmente que no soy una persona racional, no soy una persona lúcida y siento como algo me hace moverme de forma que no quiero. Ahora hablaremos de este estado donde una persona pierde, como dice Gerardo, completamente la lucidez. Lleva 2 años en tratamiento psicológico y médico, consciente de que se está haciendo daño a sí mismo y también a la persona que quiere. Sí, sí. Gerardo, usted no siente celos por el miedo a un posible engaño. Lo que llama la atención en el caso de Gerardo es que siente celos siempre por el pasado de la pareja. ¿Por qué? Pues realmente es algo que todavía no encuentro una razón lógica, ¿no? Sí, lo que sí que es cierto es que no tengo celos ni del presente ni pienso de los celos del futuro. Simplemente me remonto a algo que posiblemente no pueda controlar, que es los celos del pasado. No sé, o sea, realmente es algo ilógico y realmente cuando vuelvo a la lucidez yo mismo me doy cuenta de que es una tontería, pero bueno, los 5 o 10 minutos malos los paso yo y los pasa esta persona y lo pasa cualquier persona que en ese momento esté yo vinculado con ella, ¿no? Es decir, que es por ausencia total de control sobre el pasado de la persona que quiere. Sí, quizás sí, un exceso de obsesión o de posesión, no lo sé realmente, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado movido por los celos? Bueno, he llegado incluso pues a intentar suicidarme, ¿no? ¿Usted? Sí. Y bueno, y por supuesto maltratar de forma vejatoria, no maltratar ni violación ni nada de lo que se ha dicho anteriormente, sino que bueno, llegar a insultos que realmente no son agradables. ¿Como ¿no? por ejemplo? Pues decir puta a una persona, ¿no? Y eso por su pasado, no por lo que se suponía podría estar haciendo en ese presente. No, por supuesto que no, o sea, ahí está lo ilógico del tema, ¿no? Es decir, que usted la insultaba cuando se enteraba de cosas de su pasado o le contaba cosas sobre su pasado. Sí, lo que pasa es que luego realmente cuando volví a la lucidez, o sea, además era el primero que me arrepentía, además pedía perdón, porque bueno, realmente era algo que se excedía a mi persona, ¿no? O sea, realmente no soy una persona de carácter violento ni... ¿Usted normalmente es tranquilo? Bueno, tranquilo, no soy nervioso, pero bueno, agresivo tampoco. Y de repente entra en ese estado que usted llama de posesión. Sí, el tema es que además yo me lo veo venir. ¿Cómo lo ve venir? O sea, porque empiezo a generar ansiedad, empiezo a intentar autocontrolarme, bueno, porque ya es un poco el tratamiento que llevo, intento controlarme, pero llega un momento en que me desbordo, o sea, no hay control, me desbordo, es una subida muy rápida y una bajada también muy rápida, son 5 minutos que paro de preguntar, cuando me sacío, me paro... Para de preguntar a la persona. A la persona, entonces yo me he quedado saciado, reflexiono y normalmente pido perdón porque siempre hago daño. ¿Qué le pregunta? ¿Qué le suele preguntar a las personas sobre el pasado? Pues simplemente que con cuánta gente ha salido o si ha tenido una relación sexual rápidamente con otra persona. O sea, en ese plan, ¿no? O sea, y quizás yo a lo mejor soy una persona que, bueno, que he salido muchísimo, ¿no? Y... ¿Usted ha tenido muchas relaciones con chicas? Sí. ¿Y usted cuando le dice lo que le digan, ¿usted no se lo cree?
Normalmente no me lo creo del todo. Sí que lo creo, pero del todo no llego a creérmelo porque si no, no preguntaría. Eso es lógico. Cuando decía que usted se sentía como poseído, Sí. ahora podemos hablar de ello. Sí, sí. ¿Me puede comentar o nos puede comentar cómo ha sido su última, vamos a llamarle, posesión o estado de ausencia de lucidez? Bueno, así grave realmente ya hace bastante tiempo, ¿no? Porque bueno, ya llevo 1 año y algo que no me ocurre esto. Está hace 2 en tratamiento, ¿no? Sí, sí, estoy en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Bueno, es como si fuera una aureola que empieza a generarme, o sea, noto una energía en el cerebro que realmente empieza a generarme ansiedad, empiezo a estar muy nervioso, y bueno, una de dos, o me desbordo hacia mí mismo, o sea, o me desbordo, como me pasó, o sea, que empecé a pegarme contra una pared por evitar el tema, o realmente... ¿Usted llegó a pegarse contra una pared? Pues, sí. O sea, que tengo la cabeza muy dura y no me la he roto, pero sí. Para evitar el acosar, el insultar, el preguntar de una forma humillante a la otra persona. Sí, sí, por supuesto. ¿Y ha podido controlarse o no? No. O sea, después de eso encima he preguntado. ¿Usted cree que estos celos surgieron de repente a partir del matrimonio con su primer matrimonio? ¿O siempre reconoce que ha sido una persona celosa, siempre ha desconfiado de los demás, siempre ha sido una persona suspicaz o no? No, quizás no, porque yo realmente antes de casarme no había tenido ninguna relación que fuera de un vínculo serio o estable, o sea, realmente pues he tenido los celos normales, ¿no? De que, mira, pues estás por aquí, pues yo por allá, o sea, más de lo que se ha dicho en algún reportaje que ha salido, ¿no? Pero quizás a raíz de tener que casarme, pues sí que realmente se empezaron a enfocar de otra forma, ¿no? Más hacia lo posesivo, más hacia el pasado. Por supuesto, nunca he pensado de que tanto mi mujer o cualquier persona con la que haya salido ha sido infiel conmigo, o sea, nunca lo he pensado jamás. ¿Usted nunca se ha sentido perseguido o ha tenido cierta desconfianza de que le quisieran hacer daño su novia o su mujer o sus amigos? ¿Es una persona confiada? ¿Tiene amigos? Sí, tengo muchos amigos. ¿Tiene intimidad con sus amigos? Sí. Es decir, que no se puede catalogar a usted mismo como una persona desconfiada, como una persona suspicaz. No, además es que soy una persona que creo que me ayuda bastante, que soy bastante extrovertido, ¿no? Y... ¿Usted bebe? No, nada. ¿No bebe nada? Ni gota. Agua. Ni gota. ¿Usted no asocia para nada sus reacciones de celo con alcohol? No. ¿Y algún tipo de drogas? Ninguna. Bueno, si llamamos droga a la medicación, sí, pero no. O sea, no tomo ningún tipo de droga ni he tomado, vamos. ¿Y usted está ahora en tratamiento? ¿Me ha dicho en qué consiste exactamente? ¿Toma pastillas? Sí. ¿Y acude a un tratamiento? Sí. Empecé tomándome 14 pastillas, hoy me tomo 5. ¿Usted sigue trabajando? Esto no sí, o sea, en absoluto me ha afectado, ¿no? Ha habido momentos, pero ya ha pasado ya hace mucho tiempo de esto, ¿no? ¿Usted cree, después de toda su experiencia y de la ruptura matrimonial y todo lo que ha sufrido y todo lo que ha pasado y lo que ha hecho sufrir, que los celos pueden tener solución? Eso espero, porque realmente vengo aquí en parte pues un poco buscando e intentando también ayudar a gente que está pasando lo que yo y que a lo mejor pues en un momento dado parece que es un ser horrible, ¿no? O sea, yo me he llegado a sentir un ser horrible, ¿no? Y o sea, hay que asumir las cosas como son y o sea, intentar buscar la solución, ¿no? Por supuesto. Ojalá otras personas sigan su ejemplo. Muy bien. Muchísimas gracias, Gerardo, vale, a ti. por estar aquí esta noche. Es el testimonio de Gerardo García que puede servir para conocer cuáles pueden ser, o acercarnos un poco a lo que pueden ser los sentimientos contradictorios que rodean esa emoción que son los celos. Pero los celos, como les decía antes, se manifiestan de forma distinta, o suelen manifestarse de forma distinta en los hombres y en las mujeres, y también en las diversas culturas, como veremos más adelante. Pero vamos a saber lo que opinan los españoles y las españolas cuando les preguntamos cómo manifiestan los celos. ¿Se acuerdan que antes habían contestado todas las personas a una pregunta general? ¿Sufre de celos? No, yo no soy celoso, yo no soy celosa. Ahora, cuando alguien le pregunta algo muy concreto, verán cómo las respuestas son diferentes. Yo qué sé, si me entero de algo, me mosqueo, yo, vamos, le haría putadas. Soy una persona muy posesiva y el hecho de que me quiten algo mío, pues ya me ponen ya enferma. Pues yo, por ejemplo, ¿qué le voy a decir? Iba al cine con mi señora
y cuando daban la luz en el descanso, si volvía la cabeza para atrás decía, tú qué coño miras para atrás, el telón está ahí enfrente, ¿qué es lo que quieres ver? Enfadándome, gritando. Con broncas, con muchas broncas. Enfadándome, gritando. Haciéndole sufrir. La verdad es que si le pilla ahí con otra me lo cargo. No, yo no tengo celos, que soy muy generoso y dejo compartir a las chicas con mis amigos. Pues dando más celos todavía, o sea, poniendo más celos a la otra persona. Me cortaría la cabeza a los dos, vamos. A ella primero y después. ¿Que cómo manifiesto? Uy, me enfado muchísimo. No sé, me pongo muy furiosa. Si yo lo viera, me estuviera engañando, pues yo lo mismo le metería mano a él que a ella, a los dos. Pues a mí me parece que es una tontería, una idiotez, porque tener celos, yo no sé por qué. Yo no encuentro, llevo 46 años casada y yo nunca he tenido celos de mi marido. Ni él yo creo que los ha tenido de mí. Como no me he ido nunca por ahí con nadie ni nada, pues no tengo por qué tener celos, ni él tampoco. Gritando y diciendo algunas cosas que no se deben decir en un momento, pero y después uno se arrepiente, si no es verdad. Yo prefiero la sinceridad y si me dice que me ha puesto los cuernos, pues yo se los pongo a él y ya está. Me pongo de bastante mala leche. Bastante problemas con eso tenemos. Tengo novia y vamos, cuando me he quedado ahora mismo con ella la estoy esperando, estoy aquí por lo mismo y tengo celos y la estoy esperando y ahora mismo estoy muy celoso. Particularmente el equipo de Luz Roja piensa que la realidad en nuestro país se acerca más a las respuestas que hemos encontrado en esta segunda encuesta que la primera. La primera quizá era una pregunta tremendamente abstracta, la segunda es mucho más concreta. Muchas de las respuestas, estas últimas respuestas, hablaban de violencia física, hablaban de manifestaciones de celos a través de insultos, de puñetazos o de determinado tipo de violencias que ahora vamos a examinar y analizar con una de nuestras invitadas, con Ana María del Campo. Buenas noches. Buenas noches. Ana María del Campo es presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Conoce muchísimas cosas y además trabaja todos los días con mujeres que han sido maltratadas, pero aquí nos vamos a referir a aquellos casos que tengan relación con los celos. Celos que algunas personas pueden considerar normales, otras personas pueden considerar psicopatológicos, reactivos, que luego analizaremos con otros expertos. Pero realmente son muy frecuentes los casos de maltrato motivados por celos. Pues sí, porque el maltratador es esencialmente un hombre inseguro, un hombre posesivo, controlador, y por tanto sus delirios le llevan a figurar infidelidades que no existen más que en su imaginación. Y hay una cosa muy grave, es la postura que la mujer adopta frente a esos celos. Yo quisiera transmitirles a todas las mujeres que los celos nunca son amor, porque con frecuencia cuando ellas se sienten requeridas de celos piensan que es un desmedido amor de su pareja. Pero ¿usted no cree que lo que piensa mucha gente, y yo he comentado antes, que de siempre se ha considerado que los celos son un ingrediente para la pasión, para el amor? ¿Usted no lo cree? No, yo creo que eso es una trampa cultural y una consecuencia de la asimetría como se configura la sociedad. Las mujeres están sometidas, los hombres poseen a las mujeres y solamente se tienen celos cuando se considera al objeto amado propiedad privada. ¿Las mujeres no son celosas entonces, me está diciendo? Las mujeres pueden tener otro tipo de celos muy diferentes. O sea, normalmente cuando la mujer siente celos es que realmente está siendo engañada. No suelen tener celos injustificados. El hombre, en cambio, sí. ¿Por qué cree que los celos generan tanta violencia? Bueno, porque es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Cuando un objeto se considera propiedad privada y se piensa que se pierde, en ese momento se lucha. Y la forma de luchar en los celos masculinos es la de humillar, controlar, incluso aislar a la mujer. La prohibición de salir de casa, la prohibición de pintarse, la prohibición de vestirse de una determinada manera, configuran una de las sintomatologías de la celotipia de los hombres. ¿Cómo está la situación de España con respecto a los demás países? ¿Usted cree que España es de los países donde hay más celosos y celosas?
vamos a dejarlo en celosos en esta entrevista, con respecto a otros países europeos? Es que las culturas más machistas configuran los prototipos de hombres más celosos. Y desde luego las áreas latinas son mucho más machistas que otras áreas occidentales, ¿no? Entonces, es decir, que cuanto Italia, más... España, y en España, por ejemplo, Andalucía. Es decir, que en su sociedad se conocen más casos de celos, de maltratos por celos en Andalucía, en la zona sur, que en la zona norte. Sí. Evidentemente. Es decir, que tiene que ver con la educación, como usted decía antes. Tiene que ver con la cultura. Con la cultura y con la educación que recibamos. Es decir, con lo que pensamos que debe de ser el hombre o que debe de ser la mujer. Tiene que ver con la desigualdad de las personas. O sea, y tiene que ver con el concepto de propiedad. O sea, lo que hace un celoso es negarle personalidad al objeto de sus celos. El control es absoluto. E incluso tan injustificado como que hay algunos que piensan que mientras ellos duermen, su mujer está pegándosela encima de la cama. Sí, precisamente hay un caso que nosotros, quizá a lo mejor usted lo conoce directamente, un caso de una mujer que fue acusada y acosada de celos, por parte de su marido. La acusaba de mantener relaciones sexuales en el lecho matrimonial mientras que él dormía. Y cuando le dijo el psicólogo, el médico, que era absolutamente imposible porque le podía despertar el ruido, aunque solamente fuera el ruido, él decía y afirmaba tajantemente que siempre su mujer le drogaba previamente para que no pudiera despertarse. Sí. Es decir, y además ¿usted colocaba un magnetofón debajo de la cama para escuchar posteriormente lo que estaba ocurriendo mientras él dormía. Y claro, pues lo que oía era la respiración más o menos acelerada de la durmiente, y consideraba que eso era el acto que se estaba realizando. Era un delirio muy estructurado. Delirio es una idea, se lo voy a explicar a algunos telespectadores que quizá no conozcan el significado de esta palabra. Es un conjunto de ideas que no responden a ningún tipo de razonamiento, a ningún tipo de argumentación lógica, están fuera de lo que es absolutamente comprensible. ¿Qué debe hacer, por ejemplo, esa mujer? ¿Qué debe hacer una mujer ante los ataques de celos de su hombre o de un hombre? Bueno, pues lo primero, no empeñarse en convencerle porque es inútil. Quiero decirle que cuando el delirio es tan fijo, por mucho que la mujer haga concesiones, el marido nunca va a creer. Bueno, hay el caso de una mujer que se presta incluso a hacer pruebas de paternidad porque el marido empieza a decir al cabo de un tiempo que los hijos no son suyos. Y cuando la mujer, cediendo para convencerle, quiere hacer estas pruebas de paternidad, el hombre la acusa de entenderse con la persona que va a hacer las pruebas. Eso lo contábamos precisamente. ¿Verdad? Entonces es imposible convencer a una persona que ha montado una historia sin base real alguna. Cuanto más se empeñe en convencerle, más pensará él que le está engañando. Y los celos van a más siempre, ¿verdad? Empiezan con un escote, con la falda, con pintarse, y suelen ir a más. Sí, por supuesto. Si la víctima lo tolera, puede llegar un momento en que incluso muera, ¿no? Como consecuencia. Son más de una mujer las que han muerto. 18 este año, ¿no? Este año estamos ahora, en este momento, en las 24 mujeres. La semana pasada ha muerto una y está agonizando otra en una UBI. ¿Por celos? No, concretamente los casos de estas mujeres no he podido saberlos, pero por celos hay muchísimos, claro. ¿Dentro de estas muertes? Sí, y se ve también en las defensas, cuando estamos ejerciendo acciones populares en los parricidios, se ve cómo el marido acusa a la mujer de serle infiel. Y hay una cosa muy importante, porque culturalmente se traspasa que los celos obedecen pues a que la mujer es muy hermosa, muy joven. Bueno, no tiene nada que ver con los celos. Hay celos que se producen con mujeres muy mayores que ya han pasado esa fase de la belleza de la juventud y sin embargo persisten esos celos, ¿no? Y como siempre intentamos en este programa buscar la prevención, vamos a preguntar a la señora del campo qué cree que debe hacer una persona para prevenir los celos en la pareja. Es decir, ya sabemos qué es lo que tiene que hacer: denunciar, no aguantar, no resignarse, no dejar que vaya más, pero ¿cómo evitar que eso pase? ¿Cómo prevenir? Pues lo primero, identificando que los celos no es una expresión de amor. El que el hombre se muestre celoso no significa que ama a esa mujer. Significa que tiene unas carencias o unas patologías
o unas deficiencias personales o unas inseguridades, y eso debe tratarlo el experto en ello. Y la mujer debe saber hasta qué punto está dispuesta a soportar algo que puede complicarle su vida y destruirla. Las mujeres llegan a la destrucción cuando soportan estos controles. Y sobre todo que no tiene capacidad de convencerlo. Necesitamos ahí al psiquiatra, al psicólogo atendiendo a estas personas. Es decir... Porque los celos son reales y en ese caso no son celos. No son celos. O los celos no son reales y en ese caso son fantasías y delirios. Entonces, si ella sabe que no le está siendo infiel, debe poner en manos de una persona entendida el asunto, o decirle, indicarle, porque de ninguna manera podrá convencerle para que vaya al médico. Y si no va al médico, pues es mejor que diga adiós o se sacrifique a vivir una vida que la puede llevar a terminar de muy mala manera su situación, para ella y para los hijos también. Pues gracias, Ana María del Campo, por toda la información que nos ha proporcionado esta noche en Luz Roja. Gracias a ti. Espero que ustedes graben cada una de las pequeñas o grandes sugerencias que nos ha hecho esta noche doña Ana María del Campo, y que sepamos bien que el amor no significa tener celos, ni que los celos significan amor. Pero volvamos otra vez a los españoles, volvamos a los datos. Y ahora ya no son datos de encuestas en la calle, sino son datos recogidos en un informe en todos los lugares de España, donde la recogida de información se hizo de una forma anónima. Y vamos a ver que cuando no aparece en la pantalla la imagen, las personas contestan quizá de una forma mucho más sincera, porque nos encontramos ante la pregunta ¿es usted celoso?, que más del 50% de los españoles, tanto hombres como mujeres, dicen ser celosos. Las mujeres un 65%, los hombres alrededor del 50%, y dicen que no el otro tanto por ciento restante. Es decir, que los españoles sí, al parecer, somos celosos. Quizá es que vivimos, como apuntaba antes doña Ana María del Campo, en una cultura donde pues se nos ha educado en los celos. Pero vamos a ver cuál es la incidencia de los celos por edades. Generalmente observarán ustedes que conforme se avanza en la edad, la gente manifiesta menos celos o dice ser menos celoso. Entre los 14 y los 24 años parece ser que es cuando la gente es más celosa, un 86%, entre 25 y 20 años, un 75%, y luego va bajando hasta los 50 años. Es decir, que desde los 14 hasta los 39 parece ser que es la edad más proclive y donde la gente se muestra más vulnerable a tener reacciones de celos. Pero ¿cuál sería su reacción? Esta fue la pregunta que se les hizo a hombres y mujeres si su pareja le fuera infiel en alguna ocasión. Pues la mayor parte de hombres y mujeres romperían la relación. Y romperían la relación antes los hombres que las mujeres, pero romperían la relación la mayor parte de los españoles y otro tanto por ciento también elevado la perdonaría. Pero observen ustedes que la mujer perdonaría mucho más que el hombre. La perdonaría un 42% frente a un 28% de los hombres. Es decir, que la mujer perdona, se resigna, aguanta mucho más que el hombre. Y otra de las preguntas es, ¿le gustaría que la persona con la que mantiene relaciones sexuales sea celosa? Esta ha sido la última pregunta que le vamos a ofrecer a ustedes. Pues bien, dice que me gustaría que fuera celosa un tanto por ciento relativamente elevado, un 26% de hombres y un 28% de mujeres. En cambio, prefieren lo contrario, un 31% de hombres y un 47% de mujeres. Y dice no importarle un cierto tanto por ciento. Pero de aquí las conclusiones que podemos sacar es que los españoles y las españolas somos celosas y somos celosos. Que los españoles y las españolas ante una reacción, ante una situación de infidelidad, los hombres generalmente romperían la relación, la mujer la perdonarían. Y finalmente, que conforme se avanza en la edad, los españoles y las españolas se hacen menos o manifiestan menos reacciones de celos. Y por último, parece ser que los españoles prefieren que la otra persona no sea celosa en una relación. Pero ¿qué ocurre en otras culturas? Aunque nos parezca extraño, entre las mujeres musulmanas que forman un harén, así como entre los esquimales, en la Polinesia o en el Tíbet, no existen los celos.
De ello hablaremos dentro de un instante. Las causas, las raíces, el porqué de los celos es algo tremendamente complejo que vamos a ver dentro de un momento con un gran experto, con una gran autoridad, el profesor Castilla del Pino. Pero como les decía hace unos instantes, en las diferentes sociedades, en las diferentes culturas que hay en el mundo, no en todas se manifiestan los celos, no en todas las personas, que pertenecen a sitios y a lugares diferentes experimentan los celos cuando tienen una relación amorosa. Y si no, vean este pequeño reportaje. Efectivamente, diferentes culturas tienen distintas maneras de entender los celos. Las mujeres islámicas, por ejemplo, pueden vivir en un harén compartiendo la atención de un único marido. Aunque entre estas mujeres puede surgir un sentimiento de rivalidad, esta rivalidad nada tiene que ver con el acto sexual. Por el contrario, en el Tíbet las mujeres son poliándricas, es decir, poseen varios maridos. La escasez de mujeres en estas tierras impone un estilo de vida en el que los celos no tienen lugar. Los esquimales, tanto los que habitan Groenlandia o el norte de Canadá, son otro de los pueblos en los que el sentimiento de los celos parece estar desterrado. Esto llega hasta el punto de que el marido esquimal ofrece a su mujer en prueba de amistad, y es una descortesía por parte del visitante negarse a aceptar el clásico alimento de la carne cruda de una foca, el cobijo o la relación sexual con la mujer del cabeza de familia. Pero es quizá en las culturas polinesias donde existe una mayor permisividad a la hora de mantener relaciones sexuales fuera de la pareja. Antes del matrimonio, se practica el amor libre sin ninguna manifestación de celos. Una vez celebrado el matrimonio, prácticamente no existen celos, ni tampoco adulterio. No cabe duda, por tanto, de que el concepto de amor romántico, ligado tal y como se conoce en nuestra civilización a las ideas de monogamia, exclusividad y celos, no existe en otras culturas. Como ven, no en todas las culturas y sociedades se experimentan los celos. Las causas apuntan a algunos autores, como por ejemplo Somers, que se deben a un factor biológico que explica ese instinto de posesión que manifiestan algunos hombres y mujeres. Otras causas más inmediatas quizás sean las psicológicas, que se focalizan quizá en la baja autoestima, un equiparar, como apuntaba antes Ana María del Campo, la posesión y el amor. Bueno, de todo esto y muchas más cosas vamos a hablar con una gran autoridad que les anunciaba hace unos momentos, con el profesor Carlos Castilla del Pino. Buenas noches. Buenas noches. El profesor Carlos Castilla del Pino es catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Córdoba y otras muchísimas cosas más que me va a permitir que no diga porque tendríamos todo el programa, pero de hecho estábamos comentando hace un instante que va a salir precisamente un libro suyo publicado sobre la sospecha que algo tiene que ver con los celos. Bueno, y otro sobre los celos, concretamente. Y otro sobre los celos. Sí. Profesor, ¿qué son los celos? Bueno, los celos es el temor que una determinada persona tiene acerca de que el objeto de los celos, que no necesariamente es el objeto amado, sino el objeto poseído, como decía la señora Pérez del Campo, le pueda ser sustraído por otro. Y ese otro es el rival. Sin rival no hay celos. El rival puede ser real o puede ser imaginario, pero sin rival no hay celos. Hay, bueno, la posibilidad de que nos deje de amar aquella persona a la cual depositamos nuestro amor, pero lo importante de los celos es que nos pueda ser sustraído ese objeto por parte de lo que se llama el rival. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las causas de los celos? El problema fundamental es el del celoso, es la estructura de la identidad, de la personalidad del celoso. El celoso es una persona anormal. Todos los celos son anormales, porque la relación interpersonal, y sobre todo una relación como la amorosa, tiene que estar basada en la confianza.
Si no está basada en la confianza, realmente esa persona no está adecuada para una relación amorosa. De la misma manera que en la relación de amistad. Yo no puedo calificar de amigo a aquella persona que no es capaz de dejarme a solas en su despacho por temor de que yo le pueda bailar la pluma estilográfica. Es decir, la relación de amistad y la relación amorosa, mucho más, tiene que estar basada en la confianza. La confianza y la libertad. Por supuesto, claro, la confianza implica la libertad. Si no, naturalmente no existe confianza. Es decir, que siempre todo tipo de celos hay que considerarlos anormales. Para mí sí, desde mi punto de vista sí, porque está revelando que una determinada persona está pensando en que puede serle sustraído ese objeto por cualquiera otra. Entonces es importante tener en cuenta quién es el rival. Repito que puede ser real o imaginario, porque el rival es el sujeto envidiado por el celoso. ¿Tiene algo que ver los celos y la envidia, pues? Sí, la envidia tiene algo que ver en la medida en que en la envidia se anhela poseer el bien del otro. Y entonces en los celos lo que ocurre es que esa persona de la cual sentimos celos creemos que es poseída, es decir, que es un bien que posee el rival. El rival es el que la seduce, el rival es el que la posee de una manera real o virtual. Los celos pueden ser, creo, un atenuante en el derecho. ¿Realmente los celos pueden llegar a la locura? Bueno, hay un delirio que se llama impropiamente de celos, porque el delirio no es ya de celos, impropiamente, es delirio de infidelidad. De la misma manera que el delirio de persecución, el delirante de persecución no sospecha que le persiguen, sino que afirma que le persiguen. El que tiene celos y delira ya no es un celoso. El celoso está basado en la sospecha, mientras que el delirante afirma que su mujer le es infiel. Es el caso que contaba antes la señora del campo, cuando decía aquel que está en la cama y piensa que su mujer en la misma cama de matrimonio está cohabitando con otro. Ese ya no es un celoso, cuidado. Ese señor está afirmando que su mujer le es infiel. Es un delirio. Es un delirio, y por lo tanto no es un delirio de celos, es un delirio de infidelidad, aunque se llame tradicionalmente delirio de celos. Es decir, es una enfermedad que necesita un tratamiento médico. ¿Y los otros? Los otros son otra enfermedad. También son Lo único que pasa es que la primera, el delirio de celos, es una psicosis, y en esta otra no es una psicosis. Los celos exagerados están emparejados muy a menudo con la violencia doméstica, es decir, con la violencia física. ¿Por qué esa relación tan directa entre los celos y la violencia? Hemos visto antes casos de maltrato. Sí. Bueno, yo he tenido en mi vida profesional muchos casos de celoso y muchos casos de delirio de infidelidad, pensando precisamente cuando fui invitado a este programa, he repasado un tanto mi estadística. Yo tengo 8 casos de homicidio. ¿De homicidio? De homicidio, y no solamente en delirios de infidelidad, sino en celosos. Es decir, gente no psicótica. No psicótica, sino sencillamente que tenían la desconfianza de que su mujer, su pareja, en este caso eran todos los homicidas fueron, bueno, no, hubo uno que era una mujer, que tenía la desconfianza respecto de... ¿Y mató a su marido? Mató a su marido. ¿Y basados en la sospecha nada más? Basado en la sospecha. Es decir, que puede llegar esa sospecha a perder completamente la lucidez, a hacer perder la lucidez a la persona. Bueno, no es perder la lucidez porque lo degolló de una manera habilísima, de manera que no debía estar muy lúcido, ¿no? En fin, no se trata de perder la lucidez, es perder ese sentido de la realidad, que nos hace controlar nuestras acciones, que es distinto de la lucidez. ¿Usted cree entonces que es posible un amor sin celos? Naturalmente, es que lo concibo, el amor, verdad, es el amor sin celos. De eso estoy completamente convencido. Yo también, profesor. Bueno. Pero es que hay mucha gente que nos ha dicho, y además... Esa es una trampa, en la cual caen. Un amor sin celos, una persona que no siente celos no me quiere. Eso es una trampa en la cual muchas personas ingenuas caen, porque esa persona luego va desarrollando cada vez más el mecanismo de los celos hasta constituirse en algo que realmente es insoportable. Los celos lo único que revela es que el celoso se ama tanto a sí mismo que ve en riesgo su propia estima ante cualquier rival. Profesor, para que nos entienda todo el mundo, porque habrá a lo mejor mucha gente que no haya escuchado muy a menudo la palabra psicótico. Entonces, usted ha hablado antes de que, por supuesto, no existen celos normales, es decir, todos los celos son anormales, todos los celos son malos, para que nos entienda la gente, es decir, que no significan amor. Pero hay unos celos
menos graves y otros más graves. Es decir, hay celos que cursan con lo que usted llamaba psicosis, es decir, con delirios, con fuera de la realidad, la locura de celos. La locura de los de celos. Es decir, ¿dónde está esa frontera entre lo que es la locura y lo que es la sospecha? Es decir, hay una frontera donde una señora, un señor que nos esté escuchando dice, pues yo tengo miedo de que mi mujer o mi marido pues tenga alguna relación fuera de casa, o que mi novia pues coquetee con no sé quién, y además luego veremos a personajes conocidos que van a reconocer que son celosos, es decir, esos celos que la gente llama normales. ¿Dónde está esa frontera con los psicóticos? Bueno, no hay una frontera rígida, no hay solución de continuidad, no hay una separación estricta, un corte estricto. Hay realmente, la prueba de ello es que, como decía otro psiquiatra, Jasper, en estos sujetos se trata de un desarrollo de la personalidad que, por decirlo así, se va embalando como si fuera una bola de nieve, entrando cada vez más en la psicosis, es decir, en la locura. De manera que cuando indagamos la estructura previa de la personalidad del loco de celos, nos encontramos con que era celoso. El loco de celos ha sido antes un celoso de lo que la gente llama normal, quizá más exagerado de lo que pueda ser, en fin, la gente de la calle, pero en términos generales siempre es. No hay de pronto un sujeto que, sin haber sido antes suspicaz y volviéndosele los de los huéspedes, de pronto se vuelva loco y tenga celos. Eso no es así. Es decir, que hay que evitar por todos los medios el desarrollar cualquier tipo de celos, cualquier tipo de sentimiento de posesión. ¿Se curan los celos y cómo se curan, profesor? Bueno, yo creo que los celos no se curan. Es una ¿No se curan? No se curan. No se curan porque es una deficiencia de la persona, de tal naturaleza que realmente, bueno, hemos tenido aquí un ejemplo de este muchacho Gerardo García, que naturalmente no se ha curado todavía, ¿no? Ni se va a curar, eso lo digo de antemano. No se va a curar, porque realmente es una deficiencia de la persona, mediante la cual la sospecha de que cualquiera otro puede ser superior a él y llevarse a su objeto está vigente siempre, está permanente siempre, y como una espada de Damocles pende sobre él, y su angustia es extraordinaria. Es decir, que hay que incidir y tratar la personalidad. Hay que tratar la personalidad, y sobre todo hay que huir del celoso. El celoso es una persona que no está preparada para una relación amorosa, de manera que realmente hay que evitarlo, de la misma manera que evitamos en la amistad a aquel amigo que es un desconfiado y que en todo momento está pensando que le pudiéramos robar. Realmente hay que evitarlo. ¿Por qué lo evitamos? Pues porque realmente ese señor no es amigo nuestro, realmente no nos concede su amistad. Y si los celos, profesor, no se curan, si los celos podemos llamarle una gran luz roja, ¿se pueden prevenir? Bueno, es difícil saber quién va a hacer una estructura psicológica celosa el día de mañana, porque esa sería la única forma de prevenirlo, que nosotros pudiéramos en la niñez, en la infancia, ver. Es cierto que vemos en la infancia envidia entre los hermanos, pero no necesariamente la envidia entre los hermanos son los futuros celosos, no necesariamente. Yo creo que realmente es difícil saber quién va a desarrollar una estructura celosa el día de mañana. Pero una vez que la desarrolla, que se torna un inquisidor y un desconfiado, entonces esa persona debe ser evitada. Pues muchísimas gracias, profesor, por todo lo que nos ha dicho esta noche sobre los celos. Y junto a la autoridad del profesor Castilla del Pino vamos a rendir un tributo a la popularidad, a personajes conocidos que resulta curioso porque después de todo lo que nos ha dicho el profesor van a reconocer algunos de ellos que sí son celosos. Muchas personas conocidas son celosas. De cómo manifiestan esos celos nos hablarán dentro de un instante.
Les decía antes que sería interesante, o al menos curioso, saber si son o no, si se reconocen o no celosos personajes de sobra conocidos por todos ustedes. Vamos a escuchar lo que nos cuentan. Bueno, celosa, yo creo que toda la persona que en un momento dado está enamorada de alguien siempre es un poco celosa de que alguien se la pueda arrebatar, se la puedan quitar, ¿no? No soy una celosa histérica, ¿no? Normalmente a mi pareja o a la gente de mi alrededor que realmente me interesa la dejo bastante vivir su vida, pero no soporto que me engañen. Y la verdad es que nunca he tenido que manifestarlo, pero si me encontrara en la situación me imagino que lo llevaría bastante mal y terminaría seguramente mi relación con esa persona. Soy celoso, lo manifiesto pues con unas caras largas, porque me molesta no por sentido de posesión, sino porque me molesta que la persona a la que yo quiero esté, según yo, perdiendo su tiempo con gente que ni la entiende, ni la quiere, ni la comprende, ni la ama como yo la quiero, la entiendo, la comprendo. Se me pone esa cara, no lo puedo evitar, y se curan los celos cuando la otra persona te dice yo estoy aquí porque quiero. A partir de ahí ya no siento unos celos, pero algunas veces, como resulta que a mi mujer a mí me gusta mucho, pues me siento celosillo. Ay, celosa sí, celosa soy, muy celosa. Y pues yo no sé cómo lo manifiesto. La cuestión es que me vuelvo loca cuando me entero de la... Bueno, hablamos del asunto de los celos amorosos, ¿eh? A mí otros celos, otro tipo de celos no, porque yo soy muy solidaria, muy compañera y me alegra mucho de los triunfos de las amigas y de los amigos. Pero en relación con el asunto de la pareja, celosísima, no lo puedo remediar. ¿Cómo reacciono? Abriéndole la puerta y diciéndole a la puñetera calle, que te aguante tu madre porque servidora no está para aguantar según qué cosas. Y así es como lo hago. Por eso estoy sola. Yo soy celoso dentro de un orden, porque los celos excesivos siempre me ha parecido pues absurdo, porque si tú llegas a desconfiar de la persona con la que estás, pues lo mejor es que lo dejes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir con esos ataques? Aunque mucha gente, yo sé que hay mucha gente que lo de los celos es puro morbo y solamente se excita cuando piensan que su pareja ha estado por ahí haciendo excursiones que no debe o que tienen una amante o un amante. Entonces, eso ya entra dentro de la enfermedad, pienso yo. Pero normalmente un poquito de celo siempre le da como cierta salsa a la cosa. No soy celosa, solamente lo justo. De vez en cuando un poquito, pero para alguna tontería sin importancia. Yo quiero decir a las personas que sean celosas que tengan cuidado, que lo piensen, porque la verdad la persona que tiene unos celos excesivos quizá es por una falta de seguridad en sí mismo. Entonces puede ser un problema que tiene que atenderse a través posiblemente de un psicólogo o de un psiquiatra, porque cuando existe esto es por falta de confianza, por falta de seguridad en uno mismo, y este tipo de cosas no son buenas, porque los celos hacen mucho daño, tanto a la persona que los sufre teniéndolos como a la persona que está al lado y los recibe. Yo verdaderamente recomiendo que pongan algún tipo de medida a los celos, porque los celos no son, de verdad, no son buenos. Hay que estar pues confiado y sobre todo mucha seguridad en uno mismo, que es lo importante. Bueno, yo creo que primero hay que distinguir entre los celos auténticos y los celos que no lo son, que es, yo creo, a los celos a los que nos estamos refiriendo en este momento. Cuando tú te enteras de que tu pareja efectivamente te ha engañado, pues entonces solo tienes dos recursos: o asumir este engaño o abandonar a tu pareja. Lo que es absolutamente inadmisible es empezar a hacer escenas y llorar y suplicar y amenazar y matar y esas cosas. Es una cosa fatal. Luego están los celos, efectivamente, esos celos que se llaman infundados y que son realmente parte de una enfermedad. Yo no soy celoso en absoluto. Quizá tengo una confianza en este aspecto, en otros no, pero en este aspecto quizá tengo una confianza excesiva en mí mismo y nunca pienso que la persona con la que estoy me va a engañar. Entonces, efectivamente, he sentido celos de los otros, pero los celos de los otros hay que asumirlos o marcharse. Y los celos que son infundados, pues realmente no hay que tenerlos, porque realmente son patológicos y lo único que reflejan es una profunda inseguridad en uno mismo. Pues bien, esto es lo que nos cuentan todas estas personas que seguro todos ustedes conocen. Y hasta aquí en Luz Roja hemos hablado de las causas y también de cómo se manifiestan celos justificados o no.
Y lo que sí les puedo afirmar en un principio es que muchos de ellos suelen ser la causa de divorcios y de separaciones. Pero de esto les va a hablar muchísimo mejor que yo un veterano y muy conocido y reconocido abogado matrimonialista, don Luis Zarraluki. Buenas noches. Buenas noches. Le quisiera preguntar al señor Zarraluki, en principio, si son efectivamente los celos, directa o indirectamente, la causa más común de las demandas de divorcios y de separaciones. No, yo no diría que es la causa más frecuente, entre otras cosas porque tenemos que distinguir claramente los celos de las infidelidades, porque los celos precisamente es la duda sobre la realidad de la infidelidad, no es el conocimiento de la infidelidad lo que hay que confundir con los celos. Yo creo que realmente la causa mayoritaria de las quiebras de las familias y de las parejas en realidad es el desamor, porque en el desamor es donde tenemos que encontrar la base de la infidelidad, del engaño y de las inseguridades en general, de todo lo que produce la separación. Pero podemos decir que hay causas de divorcio y de separaciones que aparecen o que se presentan como fruto de esa quiebra en la autoestima, de esas inseguridades que generan los celos. Es decir, que el celoso es el que pide el divorcio o es la otra persona. Pues depende de nuevo, ¿no? Porque hay muchos celosos que no pueden ya aguantar esa inseguridad y el celoso padece evidentemente mucho, el celoso verdaderamente importante que padece unos celos profundos, padece de una manera enorme y hay un momento en que es consciente de que no puede soportarlo más. Pero otras veces, naturalmente, es la otra parte. Ser víctima de un celoso o de una celosa es horroroso, es horroroso. Y usted, en su gran experiencia como abogado, ¿cómo describiría desde el punto de vista humano la personalidad del celoso? Del celoso me refiero, aunque antes apuntaba el profesor Castilla del Pino que no hay unos celos normales, sino que siempre son anormales, pero sí esas personas que tienen un punto de celos. En general, yo creo que es un desconfiado, es un dubitativo, es alguien que carece de seguridad en su propia relación, es un imaginativo, es alguien que no tiene esa relación fructífera con una persona en la que deposita una confianza normal. Porque una cosa es que, claro, los engaños parten siempre de una persona confiada. Se engaña al confiado y es más difícil engañar al desconfiado. Pero yo creo que el celoso fundamentalmente es eso, es alguien inseguro de sí mismo e inseguro naturalmente de la relación que le une con su pareja. En las muchas consultas jurídicas en las que usted ha podido intervenir, además de las infidelidades, ¿se alega a veces como motivo los celos? Sí. Se alegan los celos porque, claro, las infidelidades existen, qué duda cabe, pero no siempre. Pero eso no son celos. Y eso no son celos. Eso es una realidad. Claro. Y eso, precisamente, el conocimiento de esa realidad no tiene nada que ver con los celos. Nada. Eso es alguien que conoce que la otra persona le hace objeto de infidelidades profundas. Pero no, el celoso, claro, es el que está permanentemente en duda y asfixia con su duda al otro. Porque, claro, primero ya, de entrada, la desconfianza permanente es ofensiva para el que la padece. Lógicamente, la persona que tiene una conducta normal, que es fiel a su pareja y que ve, sin embargo, que el otro constantemente está poniendo en duda su palabra. ¿Recuerda algún caso? Sí, muchos, pero normalmente todos son más o menos lo mismo, porque la vida se repite muchísimo, pero esa persona que está constantemente poniendo en duda lo que dice, ¿de dónde vienes? Pues no es una explicación lógica, vengo del cine, vengo de estar con esta persona, no le cree. Bueno, hay que empezar ya, porque el hecho de que alguien que convive con nosotros, que es nuestra pareja, que reparte y comparte todo con nosotros, esa persona esté permanentemente poniendo en duda nuestras afirmaciones, nos esté tachando constantemente de mentirosos, esto ya de por sí es insufrible. Si a eso le unimos la persecución que suele llevar aparejado, con frecuencia pues incluso se llega pues a eso, a intervenir teléfonos. Hoy en día estos mecanismos caseros, a mí me produce terror cuando veo anunciados en alguna revista, pues veo anunciados artilugios para poder saber qué es lo que pasa en la casa de uno. Y se venden en el mercado y son cosas que hoy se utilizan para grabar las conversaciones del propio teléfono. Pero claro, hay que darse cuenta de lo que representa para un hombre o una mujer en su propio hogar notar que le han puesto un aparatito en el teléfono para saber lo que habla, que le abren la correspondencia, que le vigilan a veces hasta
hasta los olores de su ropa. Esto es tremendo. ¿Y usted en algún momento ha llegado a establecer una barrera entre lo que son, cuando tiene usted a sus clientes, o estudia a la parte contraria, lo que son los celos normales de los celos patológicos? Yo empezaría por decir que, claro, los celos nunca son normales. Es decir, está de acuerdo con el profesor Castilla del Pino y con la señora Campo, que Sí, nunca yo creo que los celos son no son normales. Los celos. O sea, la duda no es normal. Salvo cuando tiene un fundamento real y entonces ya no son celos. O sea, cuando la duda se basa, evidentemente, en una conducta que no es la que corresponde al matrimonio. Lo que pasa es que a veces los celos también se utilizan como una especie de coartada. O sea, el infiel, a veces, para tapar su infidelidad, lo que hace es acusar al otro de celoso. Bien sabe él que no es celoso porque él sí conoce su vida. Pero lo que trata de hacer es una especie de lavado de cerebro al otro diciéndole: lo que tú eres es patológico o patológica, lo que tú estás es imaginando, porque no es cierto. Yo estos actos que he realizado, estos viajes sin justificación, estas estancias de horas que nadie sabe de dónde he venido, tú eres un celoso, o tú eres una celosa. Y eso es una manera también de agredir, ¿no? Pero ¿los celos son un atenuante en el Código Penal o no? Bueno, no, los celos La maté no. porque era mía, por honor, es decir, todas estas Todo cosas. esto yo creo que está ya muy cambiado. Evidentemente puede ser en cuanto los celos, como cualquier otro sentimiento humano, produzca una perturbación en el ánimo de la persona y disminuya su responsabilidad. Si los celos constituyen de verdad una enfermedad psiquiátrica y como tal enfermedad Solamente psiquiátrica... ahí son atenuantes. Claro, y pueden ser, incluso la enajenación mental puede llegar a ser incluso eximente de responsabilidad. Pero estos, sean por un problema de celos o sea por cualquier problema que afecte directamente a la mente. Y por último, señor Zarraluki, ¿qué consecuencias cree usted que pueden tener ese tipo de celos en las parejas, en las crisis de las parejas? No, yo creo que destruye totalmente la convivencia. Y la destruye en el que lo padece y en el que es la víctima de los celos. Yo creo que no se puede pensar en una relación entre un hombre y una mujer donde no exista un componente básico importantísimo, trascendental, de confianza mutua. Y la confianza tiene que basarse tanto en las conductas sexuales como en cualquier otra. Los celos estamos hablando de una parte del amor estrictamente hablando de él, pero es en general. Es que no podemos tener una permanente desconfianza en las acciones económicas o en cualquier tipo de actuación donde pensemos que la otra parte no nos dice la verdad o no le estamos diciendo la verdad. Yo creo que eso es la quiebra del fundamento mismo de la pareja, que es eso, esa confianza y esa solidaridad. Pues gracias, señor Zarraluki, por transmitirnos toda su experiencia. Y aquí en Luz Roja, como habrán podido observar ustedes esta noche, hemos ilustrado con casos, con testimonios, en qué consisten los celos. También hemos analizado las causas y determinadas experiencias y opiniones de expertos. Y ahora les invito a que escuchen algunas sugerencias que pueden ayudar a solucionar los celos. En los celos normales lo que hay que ir es a procurar a que el paciente se sienta seguro, no tenga una dependencia emocional y confíe en el otro miembro de la pareja. Por eso el consejo matrimonial o de pareja es muy importante y la psicoterapia aquí individual o de grupo tiene una gran acción, dado que facilita la expresión y la comprensión del problema. En los celos patológicos el tratamiento es más complejo porque lo que hay que prestar fundamentalmente atención es al tratamiento de la enfermedad subyacente, que puede ser una esquizofrenia, una paranoia, un alcoholismo, una depresión, un abuso de sustancias. En este sentido, el tratamiento farmacológico va a ir dirigido no al síntoma nuclear, sino a los accesorios, depresión y ansiedad. Otros procederes terapéuticos pues son las terapias cognitivas, la terapéutica conductista, el enfrentamiento dirigido a través de un especialista y solo en los casos en los que haya una violencia marcada se aconseja la separación bien temporal o definitiva de la pareja. Bueno, en primer lugar, si son celos normales, no necesitan tratamiento, precisamente porque son normales, es decir, entran dentro de lo que es el funcionamiento habitual de la pareja. Como mucho pueden requerir bueno, pues algún tipo de intervención de terapia familiar o de ayuda familiar, que puede consistir o que suele consistir en que pues la pareja atienda más al otro miembro de la pareja,
que se preocupe más por él o por ella, que planifiquen cosas juntos, etcétera, y normalmente con eso suele bastar, es decir, no se necesita una intervención especializada o un tratamiento en sentido estricto. Sin embargo, hay otro tipo de celos, los que aparecen dentro de cuadros patológicos más complejos, como puede ser el llamado síndrome de Otelo, que se complica con un trastorno mucho más profundo de la personalidad, un trastorno que adquiere incluso tintes paranoides y tintes de persecución, y el tratamiento en este caso es mucho más complicado, requiere en algunos casos incluso lo que se denomina el tratamiento geográfico, es decir, la separación de la pareja. Los celos normales, al ser normales, no necesitarían tratamiento en el sentido médico del término. Los celos normales son producto de la inseguridad de las personas y, por tanto, su abordaje se haría o habría que hacerse aumentando la comunicación y la confianza con la pareja. En los celos patológicos el problema es otro. La mayoría de los celos patológicos son un síntoma, son la consecuencia de una enfermedad que está antes, que es preexistente. El caso más frecuente es el caso del alcoholismo, donde se dan celos con mucha frecuencia como sintomatología, y en este caso el tratamiento sería el tratamiento de esa enfermedad, del tratamiento de la adicción o del consumo abusivo de alcohol. En otros casos, donde los celos están en personalidades que se llaman paranoides, es decir, personalidades muy suspicaces, tremendamente desconfiadas, tremendamente temerosas de ser atacadas o de ser criticadas por los demás, el tratamiento se complica un poco. Pero en cualquier caso, sean los celos un síntoma o sean el núcleo de la enfermedad, deben ser tratados, tienen solución y hay una esperanza para los que los padecen. El mundo de los celos es enorme y variado, y las personas que lo padecen y las personas que lo sufren cuentan historias que van mucho más allá de la imaginación que nos transmiten los más exagerados culebrones. Si algo tiene que quedar claro en este programa, es un antiguo tópico: los celos no son buenos consejeros, los celos siempre son anormales y no significan amor. La verdadera causa está en las inseguridades, en la fisura, en la autoestima, en el deseo o en el demasiado amor a sí mismo. Y hablando de consejos, vamos a dar paso a las llamadas de teléfono. Me avisa ya la regidora que están listas. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Buenas doctora noches. Ochoa. Mire, mi pregunta es la siguiente. Yo soy una mujer que sufre los celos irracionales de su marido. Mi marido ve cosas que no existen, desconfía de todas las personas que nos rodean, compañeros de trabajo, amigos. Esto es causa de continuas peleas, de continuas broncas, y yo le he intentado convencer de que todo son imaginaciones suyas, pero él sigue diciendo que la culpable soy yo. Le he intentado aconsejar que preguntemos a alguien que nos pueda ayudar, pero él se niega totalmente. Yo ya estoy harta y no querría tener que dejarle, pero ha llegado la situación a tal punto que ya no puedo más. Bueno, yo creo que si ha estado atenta al programa, ha quedado claro, lo han repetido varios de las personas invitadas, que los celos siempre son anormales, pero hay algunos que son completamente irracionales, que son delirantes, que son un síntoma de una enfermedad, que son patológicos y que necesitan tratamiento, y que no hay nadie que convenza de lo contrario. No es que yo le sugiera que se separe de su marido, pero que sí diga, ya, hasta aquí hemos llegado. Es decir, por mucho que usted intente convencerle, no le va a convencer más, por tanto tiene que tomar la decisión por sí misma, y que creo en su caso quizá lo más adecuado al menos será una separación periódica hasta que su marido acceda a seguir un tratamiento. ¿Usted cree que con un tratamiento podría llegar a por lo menos un control, No me atrevo a decir que hay una curación, no me atrevo a decirlo, pero sí un control y sí, por supuesto, una ayuda a su persona. Gracias por la ayuda, A usted. doctora Ochoa. Si podría pasar, por favor, la siguiente llamada. Buenas noches, doctora Ochoa. Buenas noches. Le llamaba a preguntarle si usted cree que en las parejas con mayor diferencia de edad entre ellos, los celos aparecen con más frecuencia. No lo sé. Le puedo decir que no lo sé porque no conozco ningún dato y ningún estudio epidemiológico donde se contemple que la gran diferencia de edad genera una mayor reacción de celos. El celoso es celoso a los 60, a los 20, a los 30, se casa o no con una persona más joven. A cualquier edad. A cualquier edad. Claro. Es decir, que el celoso, en principio, yo no conozco ningún dato, repito, que pueda subrayar lo que usted acaba de decir, pero de entrada, conociendo la psicología del celoso, siempre se da a cualquier edad, en cualquier circunstancia o estado civil. Muy bien, muchas gracias. A usted, buenas noches.
Podrían, ¿hay otra llamada? Sí, tenemos tiempo para otra llamada. Buenas noches. Buenas noches, doctora Ochoa. Quisiera hacerle una pregunta, aunque es posible que me equivoque. Vamos a ver, yo creo por motivos familiares que he vivido en mi familia que las personas alcohólicas son más celosas. ¿Es cierto? No es que sean más celosas las personas alcohólicas. Lo que hace el alcohol es provocar, intensificar más a la persona celosa. Lo que sí es verdad es que el alcohol en algunas ocasiones, el alcoholismo como cuadro, puede producir determinados pensamientos de sospecha, de desconfianza debido a que el alcohol, como sabe, genera una mayor apetencia sexual, pero a la hora de llevar a cabo esa apetencia hay una incapacidad, se suele producir una impotencia, lo cual hace que la persona desconfíe del otro o eche la culpa al otro. Es decir, es muy frecuente la violencia física dentro del alcoholismo, y esa violencia física en muchas ocasiones está ocasionada por pensamientos, por ideas que tienen muchísimo que ver, están estrechamente ligados a los celos. Ya veo. Bueno, pues muchísimas gracias. A usted, buenas noches. Me están diciendo que ya ninguna otra pregunta más. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero que el programa de hoy les haya servido al menos como reflexión para pensar que el amor no tiene nada que ver con los celos. Que el tópico que les decía al principio, el proverbio turco, de que no hay rosas sin espinas ni amor sin celos, no tiene nada de verdad. Buenas noches y les espero el próximo jueves en Luz Roja.